Bueno, es un honor para mí estar hoy con ustedes. Traigo un tema bastante peculiar. Es un regalo de la pandemia a mi vida. En la época de la pandemia, donde todos nos sujetamos a las redes, se abrieron foros y espacios de discusión donde se tocó mucho el tema de cuál es la forma correcta de comer. Es un tema que crea mucha duda, crea mucha discusión y es algo que lo voy a poner a la mesa de discusión. Ojalá pueda ser una especie de diálogo y no sea yo la única que habla en este momento. Y para empezar mi ponencia, quiero contarles una historia, tal vez alguno de ustedes ya la ha oído, la ha conocido. El año 2006 hubo un tema que creó mucha polémica, un caso real de un niño de 7 años en ese entonces que estudiaba en una escuela en Canadá. Canadá es un país de muchos migrantes. Este niño se llamaba Luke, era un niño filipino. Y el supervisor de su curso del comedor lo castigaba porque Luke, al ser filipino, comía con cuchara y con tenedor, lo cual era terriblemente mal visto por el supervisor, el director y los docentes de este colegio. Se armó un escándalo mediático porque el niño era constantemente castigado. Incluso cuando la madre de Luke habló con el director del establecimiento educativo, le dijo: come como un cerdo. Si él no cambia su forma de comer, lo vamos a seguir aislando a otra mesa, porque lo aislaban a otra mesa para que coma solo. Y acá yo les pregunto, según el supervisor, el niño no sabía comer, porque comía con cuchara y tenedor. No comía en la manera correcta para los paradigmas del supervisor y del director. Lo que hablábamos esta mañana, algún colega hablaba de los paradigmas. Entonces, para un paradigma personal no era la forma correcta, que lo pongo entre comillas, pero para muchas culturas sí es la forma correcta. Entonces, la pregunta es esa: ¿qué pesa más, los buenos modales o el respeto, la consideración, la observancia al mundo, al entorno en el que vivimos? Es por eso que he puesto un título irónico a mi ponencia: Estilos de comer, verdades y mitos. En lo personal, yo creo que no existe una verdad absoluta con este tema. Y es lo que quisiera que ustedes consideren luego de mi ponencia. Lo pongo a consideración de ustedes. ¿Por qué? Porque esta ponencia es una perspectiva un tanto personal que está basada en investigación, ¿sí? Investigación científica y algunos aspectos que nos muestra la historia con absoluta claridad. Para que se sea más fácil, creo que voy a cambiar de micrófono. No. Intentaré con otro. Que aquí hay varios. Este sí, bárbaro. Empezamos con, que me he saltado muchos, ¿no? Creo que he empezado antes de tiempo. Sí, no sé cómo he ido. ¿Cómo voy hasta el principio? Sí, pensé que al buscar el micrófono había saltado lo que no debía saltar, pero bueno, vamos a ir avanzando, no nos vamos a trancar por mí. ¿Se mueve solo, vieron? Yo no estoy apretando nada. Ya, gracias, muchas gracias. Entonces, vamos con lo primero. Acá vemos en el mapa, de acuerdo a ubicación, en este mundo globalizado, porque entendamos que estamos viviendo en un mundo globalizado, en lo que viene a ser nuestro continente, nuestra sociedad. Comemos en un estilo que más o menos hace unos 30 o 40 años atrás se denominó estilo híbrido o fusión. La mayoría de la gente no lo conoce. Si buscamos en los libros de etiqueta, no es común encontrar información sobre el estilo híbrido o fusión. Una de las maestras que enseñó al respecto fue la maestra Evelia Porto de Mejía, que ha sido una eminencia de la etiqueta en Colombia. Si hay algún colombiano por acá, me puede dar la razón.
Ha sido una eminencia colombiana de la etiqueta, tenía varios libros escritos sobre etiqueta, y entre ella, con otros docentes de Venezuela, tenía muy claro lo que era el estilo híbrido, que es el que utilizamos mucho en nuestras sociedades latinoamericanas. En el continente americano, norteamericano y lo que es Canadá, la gente come en el estilo americano zigzag o switch, que es el que cambia el tenedor de mano de una mano a otra. En Europa se maneja el continental y el híbrido o el europeo. Y tenemos en Oriente y Medio Oriente los palitos, tenemos el comer con los dedos y tenemos lo que hablábamos en la historia de Luke, comer con tenedor y cuchara. Entonces, en un mundo globalizado como este que les estoy mostrando, donde hay diferentes culturas, usos y costumbres, ¿realmente podemos decir que hay un solo método correcto? En el caso de los palitos, ¿estará incorrecto comer con palitos? Más bien creo que los occidentales, con el tema de la moda del sushi y demás, nos hemos vuelto amantes de comer con palitos y todo el mundo se involucra en el tema y quiere aprender a hacerlo. Entonces, no debería considerarse como un tema de corrección o incorrección. Y me apego a la frase de Ambrosio de Milán que decía, cum roa fueritis romano vivite more, que conocemos todos la traducción, si a Roma fueres, haz lo que vieres. Creo que es ahí donde nosotros mostramos lo que es realmente la etiqueta. Creo que esta frase refleja lo que realmente expresa el tener buenas maneras, buenas costumbres y comportarnos con etiqueta. Porque el cimiento de la etiqueta es el respeto, el saber estar. Una persona que tiene un buen comportamiento no critica, no juzga, y cuando digo no juzga, pues no hace juicios de decir, no sabe comer. A mí me pasa mucho como profesora de etiqueta, que cuando voy a reuniones o fiestas, y lo comentaba con colegas en las que estamos en la misma área de etiqueta, cuando hay fiestas nos sentamos en una mesa y muchos no se quieren sentar en nuestra mesa, porque se sienten observados, se sienten inseguros, y a veces cuando hay un ámbito un tanto familiar y de confianza, me preguntan, ¿tenemos que comer con etiqueta? Digo, es asunto tuyo. O sea, tú come como quieres. Yo solo me fijo cómo comes si me pagas. O sea, no me interesa, no me ando fijando cómo come la gente a no ser que me paguen. O sea, ese vendría a ser mi trabajo, ¿no? Como consultora me fijo y te corrijo. Pero si no me pagas, no me fijo. Es un asunto muy personal tuyo. ¿Por qué? Porque creo que es un tema de respeto, un tema de consideración a los demás. No tendría yo el derecho de juzgar. Es la manera en la que desarrollo mi vida a nivel personal. Entonces, esta frase para mí es muy importante porque creo que la debemos aplicar. Aquí vemos, por ejemplo, son solo algunos países, los más importantes, donde se come con las manos, que es India, Etiopía, Marruecos, Malasia, Tayikistán, Tailandia, China, México, Senegal, con palillos en China, Japón, Corea, Vietnam, Nepal, Talí, estilo americano, Estados Unidos y Canadá, lo que decíamos al principio, con cuchara y tenedor, Tailandia, Filipinas, Camboya y Laos. Entonces, si vemos esta diversidad, ¿no deberíamos considerar que vivimos en un mundo donde tenemos mucho que aprender? Y acá le hago una consulta a nuestra colega Viviana, que esta mañana nos dio una exposición impresionante con relación a lo que espera en Qatar, el protocolo en Qatar. Se habló de la vestimenta, de la cultura, de la religión, pero no se tocó el tema de cómo se come. Exacto. Exacto. Y generalmente es un tema que no nos fijamos cuando vamos a viajar a otro país. Cuando vamos a visitar una cultura, asumimos que la gente usa cuchillo y tenedor, cuando no es así. Yo tuve la oportunidad de trabajar en una institución en mi país que representa a las misses y a las reinas a los concursos.
Y a mí me tocaba, como maestra de etiqueta, enseñarles los diferentes usos y costumbres del país al que iban a asistir. Pero desgraciadamente en esa institución ocasionalmente las concentran en cosas más importantes de imagen también entre comillas, y no se cuidan esos detalles. Entonces las chicas me decían, profe, ya no tengo tiempo de ir a la clase de etiqueta. Y me tocó que una muchacha se fue a Medio Oriente sin pasar las clases de etiqueta, y un día a las 2:30 de la mañana me llama y me dice, profe, no hay cuchillo en la mesa, solo tengo una cuchara y un tenedor. ¿Cómo? 2:30 de la mañana. Pude explicarle cómo tenía que accionar con la cuchara y el tenedor. Pero a los 3 días me sale y me dice, no hay cubiertos. Y estaba en un país, porque hay países donde, en India, por ejemplo, se come de una manera con los dedos, pero en otros países se come de otra manera con los dedos. Y ella estaba en un país donde no se comía como en India. Y se usa una tortilla, que es una especie de tortilla que se debe doblar y se hace una especie de paquetito, ¿no es cierto? Aquí están asintiendo, muchas gracias. Entonces, ¿eso cómo se lo iba a explicar? Por teléfono. No era fácil. No había una manera muy clara para poder explicar el procedimiento, porque además es un país donde se usa, se come mucho arroz, gracias, y se mezcla con salsas, o sea, es todo un procedimiento protocolar. No me daba manera. Entonces, como les digo, no se le da la importancia a veces de respetar esas culturas, usos y costumbres que hay en otros países. Y en la investigación que yo hacía para este tema, que por cierto es un libro que estoy escribiendo de culturas comparadas, en todos los aspectos donde hay controversia, en la investigación que hacía, vi en algunos periódicos de Estados Unidos de 1965 y 64 que descubrieron que el emir de Qatar comía con los dedos. ¡Qué escándalo! Salió en todos los medios de prensa de la época. Y aún ahora, en ese país, se come con los dedos. Si vamos a poder aplicar lo que decía en la frase inicial, donde fueres, haz lo que vieres. Es un tema de educación. Vuelvo al tema de las mises. Estas muchachas generalmente venían preparadas de otras ciudades, de otros departamentos por determinados profesores de etiqueta, y cuando yo les enseñaba, por decirles, el estilo americano, me decían, no, mi profe no me enseñaba así, mi profe me enseñó de esta otra manera. Y ese es un gran problema, la educación que tenemos los expertos de etiqueta en la actualidad. Y viene siendo una realidad desde hace décadas atrás, en el sentido que yo voy a manejar los cubiertos de acuerdo a la escuela o la formación en la cual haya sido educada. Si he sido educada hace décadas atrás en un finishing school, de esos que habían en Europa, donde formaban a las damitas de la época, pues seguramente habría aprendido el estilo continental conservador, donde el tenedor se mantiene en la mano izquierda y el cuchillo en la derecha y no se cambia para nada. Si he aprendido en Estados Unidos, seguramente habría aprendido el estilo americano, switch o zigzag, donde se come de 4 pasos. El tenedor va cambiando de mano. Si he vivido en Italia, para mí será lo más natural, si he sido educada por un profesor de etiqueta en Italia, lo más normal sería que el tenedor también cambie de mano a mano, porque ¿quién, en su sano juicio, siendo diestro, va a enroscar el espagueti con el tenedor en la mano izquierda? No es posible. Solo los zurdos que tienen la práctica necesaria van a enroscar la pasta larga con el tenedor en la mano izquierda, ¿verdad? Entonces, una vez más, reafirmamos el tema de que es una situación de educación. Y es un llamado que les hago a los expertos de etiqueta, que ojalá los que tengan la mente abierta, porque los conservadores se niegan, de aprender, de reeducarse,
de revisar nuestros conocimientos y entender que hay muchos estilos de comer y que deberíamos asumir la responsabilidad de, como profesores, aprenderlos todos y poder decirles a nuestros estudiantes, estas son las diferentes maneras de comer y dependiendo de dónde vayas, tú por respeto te adaptas a tus anfitriones. Creo que eso es lo ideal. Y así inclusive dejaríamos esas incalculables discusiones que vivimos hasta el día de hoy de cuál es la manera correcta de comer. Porque los conservadores actuales dicen que la única manera correcta de comer es el estilo continental. Efectivamente, el estilo continental es considerado el estilo diplomático por excelencia y es el que se aplica en reuniones de negocios y en comidas internacionales porque es el que maneja la mayoría de la gente. Sin embargo, existen docentes de etiqueta que enseñan el estilo europeo, que viene a ser el híbrido, donde el tenedor cambia de mano. Ese no es el continental. El continental limpio, puro, es el británico, que es el más formal, donde el tenedor se mantiene en la mano izquierda, el cuchillo se mantiene en la derecha y el tenedor nunca cambia de mano. Y aquí vemos que el problema de la educación y la historia radica en el famoso tenedor. ¿Por qué es importante entrar en este tema? Porque no es un invento mío, nos lo dice la historia. Si revisamos la historia de los cubiertos, vamos a saber que el primer cubierto que se inventó fue la cuchara, luego se inventó el cuchillo, y siglos después el tenedor sufrió para entrar a la mesa para comer. Existía tenedor, sí, pero era para temas de cocina, de ollas, de revolver y levantar alimentos calientes, pero no era algo que se comía. En la actualidad nosotros en el mundo occidental usamos estos tres estilos, que viene a ser el continental, que en estilo puro les decía hace un minuto atrás, el tenedor se mantiene en la mano izquierda y el cuchillo en la mano derecha y en ningún momento se vira el tenedor para ningún lado, ni para arriba, ni para el costado, ni de mano. Mantiene las púas hacia abajo y solo vira para llevarse el bocado a la boca. En el caso del estilo americano, el tenedor sirve para cortar con el cuchillo en la mano derecha, luego el cuchillo descansa sobre el plato y el tenedor se traslada a la mano derecha para llevar el bocado, pero idealmente el tenedor se debe trasladar sin tener una comida montada en el tenedor se traslada vacío hacia la otra mano. Y luego está el híbrido, que es el de 5 pasos, y que tiene variaciones importantes también. Si nosotros vemos el estilo americano, tiene diferentes posiciones de pausa y diferentes posiciones para concluir. Lo mismo pasa con el continental y el híbrido nos complica la vida porque el híbrido varía de acuerdo a país, de acuerdo a costumbres y a tradiciones. A veces el cuchillo, puede estar, como conocemos en el tema de etiqueta, viendo el plato llano como un reloj, puede estar a las 11:20 o 10:25, puede estar atravesado entre las 11 y la 1, o puede estar apoyado en un apoyacuchillos al costado. Y al terminar vemos también que tiene las diferentes posiciones. ¿Alguna será incorrecta? No. Depende del país y de la cultura en la cual nosotros nos estemos desenvolviendo. Y es aquí donde vamos a entrar un poco en el tema de la historia. La verdad voy a dar un brochazo muy rápido, pero quiero compartir la frase de Marcus Garvey: un pueblo sin el conocimiento de su historia pasada, su origen y su cultura es como un árbol sin raíces. Es importante que podamos entender el por qué hay estas variaciones al momento de comer. Es una sorpresa para muchos, tal vez, entender que hasta la época media, a la época medieval, se comía con los dedos, con las manos. No se comía ni con cuchara, ni con cuchillo, ni con tenedor.
Cuando vemos algunas películas de la época medieval donde la gente comía con cubiertos, es una historia errada, porque la gente en todos los estratos sociales, ya sea dentro de la realeza o ya sea la gente de menos condición social, comían con las manos. A través del tiempo, cuando ya ingresó a la mesa el cuchillo y la cuchara se manipulaba con la mano derecha. Inclusive se encuentra en libros de historia que en la época de la dinastía Tudor, estamos hablando de la realeza británica, se castigaba a los niños zurdos, se los golpeaba y se los obligaba a utilizar la mano derecha, porque utilizar la mano izquierda se consideraba una incorrección. Entonces lo normal era manipular los instrumentos de comer, sea cuchara o cuchillo, con la mano derecha. Y aquí vemos cómo eran los primeros cubiertos. Si observamos estos primeros cubiertos, hay un trinche que servía para trinchar los alimentos, un cuchillo con punta que servía para cortar y trinchar los alimentos, y una cuchara improvisada. Estos, por ejemplo, están entre el siglo XVI, la mayoría siglos XVI y XVII, y observamos que los cuchillos tienen punta. Fue hasta la época de el rey Luis XIV, perdón, que se cambió esa costumbre de los cubiertos. Perdón, nuevamente me he saltado. No sé qué pasa con este control. Pero volvamos al tema. No sé si me pueden ayudar para volver a la diapositiva de los cubiertos. No, de los cubiertos donde... Ahí lo dejo. Ahí. No es solo este el que está de independiente. Vemos que todos los cuchillos tienen punta. Sin embargo, les decía, el rey Luis XIV se empezó a molestar porque la gente utilizaba el cuchillo como mondadientes y le resultaba repugnante. Entonces lanzó una ley donde se debería cortar la punta a los cuchillos. Interesantemente, los cuchillos se empezaron a fabricar redondeados y se empezó a usar el cuchillo como una cuchara para llevar los alimentos a la boca. Y esa costumbre permaneció hasta principios del siglo XX. Si en algún momento publico el libro y ustedes lo compran, van a poder leer muchísimas referencias, tanto de libros como de revistas de la época, donde expertos de etiqueta de esos tiempos hacen mención en la cronología del tiempo, empiezan diciendo que es correcto todavía llevar el cuchillo a la boca, pero cuidando de que no se corten los labios. Años después está la recomendación de que es preferible dejar de usar el cuchillo en la boca, y años después dicen el cuchillo en la boca está prohibido. El cuchillo ya no va más a la boca. Y entonces en esas épocas se llevaba el tenedor con la mano derecha y se comía en el estilo de los 4 pasos, que viene a ser el americano o el zigzag. El americano o el zigzag es la raíz del estilo de comer. Equivocadamente la gente piensa que el estilo americano es un tema inventado por los americanos, cuando en realidad es un estilo que nació en Europa cuando ingresó el tenedor a Europa gracias a los italianos. Hay muchas teorías de dónde surge el tenedor. Algunos inclusive le atribuyen la invención a Leonardo da Vinci. Pero los que inventaron el tenedor es lo más seguro, por una necesidad de comer la pasta larga de manera fácil, son los italianos. ¿Y cuál es la prueba histórica que tenemos al respecto? Pues las 3 princesas bizantinas que en 3 etapas diferentes de la historia llevaron el tenedor a Europa gracias a los matrimonios arreglados de esa época. Entonces tenemos a la primera, que es Jophanus Cleraina, entre los años 955 y 991, que el año 972 llevó el tenedor a Europa. Esta mujer, desgraciadamente, falleció al poco tiempo
como dando razón a un clérigo que decía que el tenedor estaba suplantando pecaminosamente al tenedor que Dios había dado de manera natural al hombre, los dedos. Y que fue un castigo del cielo que muriera por haber tratado de usar un utensilio en lugar de usar los dedos para comer. Hay una confusión. Algunos atribuyen esta historia a Teofano y otros a Teodora, pero no se tiene con claridad. Supuestamente este clérigo habría hecho el comentario muchos años después de que ella muriera. Pero se repitió la historia en el año 1004 y en el año 1075 con estas otras dos princesas, que alguna se convirtió en reina de manera infructuosa porque se veía el tenedor en su forma similar al trinche de Satanás como un instrumento diabólico. Entonces no fue aceptado en la sociedad europea. En la francesa en algún momento un rey logró incluirlo, pero la sociedad de ese tiempo vio que el instrumento era afeminado, entonces lo retiraron. Ya después, Catalina de Médicis logró, muchos años después, 1533, incluir el tenedor en la forma de comer. Y aquí tenemos una referencia de 1511 de Italia, donde Tomás Coriat, que era un viajero, decía, los italianos se sirven siempre de un pequeño instrumento para comer y para tocar la carne. La persona que en Italia toca la carne con los dedos ofende las reglas de la buena educación. O sea, eso era lo tradicional en Italia y ya se estaba empezando a internacionalizar, pero era un asunto de tenedor en mano derecha. Los colonizadores ingleses llevaron esa tradición a Estados Unidos y fue ahí que gracias a Emily Post luego se bautizó como el estilo americano, que ella lo denominó el estilo zigzag con el tiempo porque el tenedor zigzagueaba de una mano a otra. Aquí podemos ver en el cuadro cómo a través del tiempo, no son años exactos, son años generales. Empezó con las manos, luego con manos y dedos, luego con tenedor en la mano derecha, luego el estilo británico, que fue el tenedor en la mano izquierda, el cuchillo en la mano derecha, y luego los estilos híbridos que se fueron mezclando dependiendo de las culturas europeas. Hablamos básicamente de las tradiciones europeas de la corona. Aquí, como pueden observar, ya los cuchillos tienen los dos de los costados, la punta redondeada, porque se usaba el cuchillo como cuchara, o sea, para llevar los alimentos a la boca con el cuchillo. Y eso ocurrió hasta el siglo XX. Hay revistas de moda que lo confirman. Los que llevaron la etiqueta al máximo nivel fueron los reyes de Francia. El que llegó al tema más alto, el tema de la etiqueta, el buen comportamiento y las buenas maneras a la mesa, fue el rey Luis XIV, que les mencionaba, que inclusive pidió, él fue el que pidió que se redondeara el cuchillo. Y ellos, los franceses, fueron los que una vez que el tenedor entró a Europa, se inventaron tenedores para todo. Había tenedores hasta para comer la lechuga, ¿sí? Entonces, el tenedor recién se popularizó muchos años después y dependiendo de las culturas, se hizo un uso diferente de su manejo. Tenemos la dinastía Tudor que les comentaba, ellos manejaban el tenedor en la mano derecha. Luego vino Nige, que es el padre de la etiqueta en Alemania, que también decía que el tenedor se maneja en la mano derecha. Tenemos a Manuel Antonio Carreño, que también enseñó que se manejaba el tenedor con la mano derecha, y Emily Post, que hasta cambió un poco de opinión por sujetarse a la moda que surgió en Francia e Inglaterra como una moda. A mediados del siglo XX empezó con el estilo continental. El estilo continental, señoras y señores, es una moda que surgió bordeando los años 50 del siglo pasado. No es algo asumido. Y en ninguna parte dice que la etiqueta debe ser práctica o cómoda, creo yo. Si alguien decide comer al estilo americano en 4 pasos, pues creo que tiene la libertad de decidirlo y de hacerlo, porque lo más importante antes que la moda y las formas debería ser el respeto y la consideración a
las personas que tenemos alrededor. Les agradezco muchísimo, gracias por la extensión.